Ya no es un secreto. La inteligencia artificial puede crear canciones, imitar voces y replicar estilos casi a la perfección. La industria musical está cambiando y muchos artistas temen quedarse atrás. Pero ahora una banda está desafiando la IA con algo inesperado, un tipo de música que hasta hoy las máquinas no pueden copiar. ¿Estamos ante el futuro del arte humano o ante el último refugio de la creatividad? ¿Qué es la música microtonal? ¿Por qué la IA aún no logra dominarla? ¿Y cómo esto podría cambiar el rumbo de la música para siempre? La mayoría de personas cree que la generación de canciones realizadas por una máquina es algo nuevo, pero para encontrar la primera vez que esto pasó no tenemos que viajar años atrás, más bien décadas, específicamente a 1957. En la Universidad de Illinois, Lejeune Hiller, en colaboración con Leonard Isaacson, programó la computadora ELIAC 1. Ambos eran compositores y tuvieron una idea loquísima. ¿Y si una computadora tomara decisiones musicales? Para los estándares de la época suena un sinsentido. En ese momento un computador modesto ocupaba una habitación entera y su procesamiento era extremadamente lento para estándares actuales. Aún así, el resultado sorprendió a todos. La música es una invención profundamente humana. Nos ha acompañado incluso antes desde la escritura, formando parte de rituales, celebraciones y formas de comunicación primitivas. Sus primeras manifestaciones estaban profundamente ligadas al cuerpo y al entorno. El ritmo de los pasos, el latido del corazón, el sonido del viento o el golpeteo repetitivo de herramientas. En ese origen, la música no era una disciplina estructurada, sino una experiencia sensorial y colectiva basada en la repetición y la intuición. Con el paso del tiempo, esas repeticiones comenzaron a organizarse. Las distintas culturas desarrollaron sistemas propios para ordenar los sonidos, creando escalas, patrones rítmicos, formas musicales. En algunas tradiciones, estos sistemas se transmitían de manera oral. En otras, como en la música occidental, terminaron formalizándose en teorías cada vez más precisas. Durante siglos, compositores y músicos identificaron qué combinaciones de sonidos resultaban agradables, cuáles generaban tensión y cuáles ofrecían resolución. Así nacieron conceptos como la armonía, la tonalidad y la estructura musical, especialmente a partir del desarrollo de la notación musical en Occidente. La música empezó a entenderse también como un sistema que podía escribirse, analizarse y replicarse. Las composiciones dejaron de depender únicamente de la interpretación en vivo y pasaron a existir como estructuras codificadas en el papel. Esto permitió estudiar la música de forma más abstracta, identificando patrones recurrentes en melodías, ritmos y progresiones armónicas. Por ejemplo, muchas canciones comparten secuencias de acordes similares o estructuras repetitivas que generan familiaridad en el oyente. Aunque la creatividad siempre ha sido un componente fundamental, gran parte de la música se construye sobre estos patrones. No se trata de fórmulas rígidas, sino de marcos que orientan la composición. Un compositor puede innovar, pero lo hace generalmente a partir de una base que ya existe. Repite, modifica o rompe patrones conocidos para generar nuevas sensaciones. En ese sentido, la música es tanto expresión artística como un sistema organizado. Esta naturaleza estructurada es precisamente lo que permitió que, con la llegada de los computadores, la música pudiera traducirse a un lenguaje lógico. Los patrones musicales, ya sean rítmicos, melódicos o armónicos, pueden representarse mediante números, relaciones matemáticas y probabilidades. Una nota puede entenderse como una frecuencia, un acorde como la combinación de varias de ellas y una progresión como una secuencia que sigue ciertas reglas. Por eso, incluso antes de la inteligencia artificial moderna, ya era posible diseñar sistemas capaces de generar música a partir de instrucciones. Estos sistemas no entendían la música como lo hace un ser humano, pero sí podían reproducir sus estructuras. En esencia, lo que hicieron los primeros experimentos computacionales fue tomar siglos de conocimiento musical, convertido en reglas y patrones, y trasladarlo a un formato que una máquina pudiera ejecutar. Así, lo que hicieron fue programar la computadora para que siguiera todas las reglas de la música clásica. La computadora fue capaz de crear una partitura totalmente lógica y con sentido. Así pues, la música siempre ha tenido una base lógica con reglas claras, lo que la hacía fácilmente programable. Pero con la IA todo fue un paso más allá. Ahora, hay que entender algo básico. La voz humana es la vibración de cuerdas vocales que es modulada por boca, lengua, aire, y todo eso se puede modelar matemáticamente. La IA actual aprendió a hacer eso y lo ha perfeccionado. Analizando la voz de una persona puede identificar las vibraciones y características que la hacen única, como el tono, el timbre, la entonación y la forma de pronunciar, para convertirlas en patrones digitales. A partir de ahí, no solo es capaz de replicarlos, sino de reorganizarlos y generar nuevas frases o melodías, haciendo que esa voz diga o cante cosas que nunca ocurrieron en realidad. En lugar de copiar fragmentos exactos, lo que hace es construir un modelo de cómo funciona esa voz. Es decir, aprende las reglas internas que la definen, cómo sube y baja el tono, cómo articula las palabras, cómo suenan sus pausas e incluso sus imperfecciones. Con ese modelo, la IA puede producir una versión sintética que resulta prácticamente indistinguible del original. Una de estas voces es creada con inteligencia artificial.
¿Podría decir cuál es la humana y cuál no? Recordemos, la voz humana, aunque única, sigue patrones físicos y acústicos que pueden ser medidos y representados matemáticamente. Así, lo que antes era una expresión exclusivamente humana, hablar o cantar con una identidad propia, ahora puede ser simulado por una máquina con un alto nivel de precisión. Apoyados en esta nueva tecnología, una nueva generación de creadores o artistas creados enteramente con inteligencia artificial ha nacido. Tanto su imagen como su música son creación de una IA y en algunos casos son irreconocibles de un cantante real. Aunque sea complicado aceptarlo, ya no es necesario tener conocimientos en teoría musical para componer, basta con tener las herramientas de IA. Si bien es probable que falten muchos años para que los músicos humanos sean reemplazados totalmente, la IA puede crear canciones de prácticamente cualquier género: rock, pop, salsa, rap, boleros. Desde que exista suficiente material para que aprenda, puede recrearla. Pero, ¿y si le dijera que existe un tipo de música que la IA no puede recrear? Ellos son Engine de Potron, una banda canadiense que está dando la vuelta al mundo, no solo por su extraña estética. Sus dos integrantes tocan un tipo de música irrepetible por la IA, la música microtonal. La música microtonal rompe una regla que casi todos seguimos sin darnos cuenta. La mayoría de la música que escuchamos funciona como un piano. Tiene teclas definidas, separadas y solo puede ser tocadas ciertas notas. Durante siglos nos acostumbramos a ese mapa de sonidos como si fueran casillas fijas para las que se puede caminar. Pero la música microtonal decide salirse del camino. En lugar de moverse solo entre esas teclas, explora lo que hay en medio. Es como si en vez de saltar de escalón en escalón, alguien empezara a caminar por la rampa invisible que conecta cada uno de ellos. Ahí aparecen sonidos que no encajan del todo en lo que conocemos, ni son una nota ni la otra, sino algo entre ambas. Por eso suena raro, no porque esté mal, sino porque nuestro oído está acostumbrado a reconocer patrones muy específicos. Como cuando escuchas un idioma que entiendes, la música tradicional es ese idioma familiar. La microtonal, en cambio, es como escuchar una lengua completamente distinta, donde las palabras no terminan donde esperas y los sonidos se deslizan de formas inesperadas. El cerebro intenta encontrar sentido, pero no tiene las referencias suficientes y eso genera una sensación de extrañeza. Y es ahí donde entra la inteligencia artificial y se queda un poco corta. La mayoría de las inteligencias artificiales que crean música han sido entrenadas con millones de canciones tradicionales, basadas en sistemas de notas fijas. Es decir, no escuchan como los humanos, sino que aprenden identificando patrones dentro de esos datos. Por eso, cuando se enfrentan a la música microtonal, quedan fuera de contexto. Es como pedirle a alguien que nunca ha visto el color rojo que dibuje una manzana. Puede intentarlo, pero no logrará representarla con precisión. La música microtonal no solo rompe las reglas, muchas veces ni siquiera las sigue. Depende de matices muy finos, de decisiones casi invisibles del músico, de pequeños deslizamientos de sonido que no siempre se pueden dividir en números exactos, y la IA, que funciona precisamente convirtiendo todo en datos y patrones, tiene dificultades para capturar eso. Por eso, más que un estilo extraño, la música microtonal es casi un territorio fuera del mapa, un lugar donde lo que no se puede vivir fácilmente, tampoco se puede imitar con facilidad. Para muchos, esta banda representa el inicio de una nueva era en la música. La música microtonal no es nueva, pero hoy se convierte en algo distinto, un territorio donde la creatividad humana aún tiene ventaja frente a la inteligencia artificial. Y la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo? Queremos conocer su opinión. ¿Cree que la música creada por humanos podría desaparecer algún día o estamos lejos de eso? Lo leemos en los comentarios. Hasta un próximo capítulo.